Saludo fraternal a todas las compañeros y compañeras que asisten a esta importante cumbre por la paz de Colombia. Me complace mucho que se estén realizando tal cual como se planearon estas importantísimas reuniones que analizan en detalle los alcances del proceso de paz que se efectúa en La Habana, Cuba, entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano. También la necesidad de que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos inicien lo antes posible la fase pública de los diálogos que conlleven también lo más pronto posible un acuerdo de paz entre esta organización insurgente y el gobierno colombiano. Creo yo que de la discusión de las agendas, tanto la que se ha adelantado hasta el momento con la insurgencia de las FARC-EP, como la que se adelante con el Ejército de Liberación Nacional, resultarán elementos sumamente positivos para la paz en nuestro país y para inaugurar una nueva era política de nuestra nación con miras a la justicia social, a la soberanía y al desarrollo económico para todas y todos los colombianos. Sobre lo ya acordado en La Habana, debo decir que en cada uno de los preacuerdos que se han firmado hasta el momento sobre política agraria, cultivos de uso ilícito, participación política y justicia y víctimas, se encuentran elementos de trascendental importancia para todas y todos los colombianos. De igual manera, hay elementos aún muy gruesos, digamos, muy estructurales de la problemática colombiana en los denominados puntos del congelador o las salvedades que hasta el momento no se abordan para llegar en ellos a un acuerdo. Tengo, eso sí, como muchos colombianos y colombianas, un gran temor sobre lo que será en realidad la voluntad política del establecimiento para implementar lo acordado. En tema de política agraria, vemos que el presidente Santos y la burguesía colombiana tienen un doble discurso. Plantean una inclusión del campesinado, el desarrollo de una reforma agraria integral, la modificación de los esquemas de productividad y de política agraria, pero a la par desarrollan a marchas forzadas una política anticampesina, una política que niega de manera permanente y sistemática el derecho de los campesinos y de las campesinas a acceder a los factores de la producción en el campo como son la tierra, el crédito, la tecnología y la información sobre mercados. De igual manera ocurre con el tema de la política antidrogas.
se pactó la no erradicación forzada por aspersión aérea, se pactó la inclusión del campesinado en la discusión y en la aprobación de las políticas públicas para atender el problema de los cultivos de hoja de coca, marihuana, amapola como un problema social y no como un problema criminal. Pero en la práctica lo que vemos es que esto no se está cumpliendo. Los operativos de erradicación forzada, manual, terrestre, se han incrementado y no han parado tampoco las fumigaciones aéreas. La participación política todavía está lejos de ser lo que los colombianos pretendemos, lo que deseamos, puesto que no basta con firmar un acuerdo, no basta ni siquiera con que se apruebe el estatuto de la oposición. Es que hay un entramado criminal, un entramado de corrupción mafioso en todo el sistema electoral colombiano, que no es suficiente con una expresión de buena voluntad del gobierno de que cambiarán las costumbres políticas en Colombia. O sea, no vemos a los señores del Congreso, a los señores de los partidos tradicionales, hoy divididos en empresas electorales, con la intención de abrir las puertas a la participación política, a la participación directa de los ciudadanos. Un ejemplo claro son las elecciones pasadas, todo lo que ocurrió en contra de los partidos minoritarios, pero que representan a las mayorías del país, ni tampoco se está dando un buen ejemplo en la coyuntura actual en la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en la formulación de los planes de desarrollo que deben aprobar las entidades territoriales, es decir, los municipios y los departamentos. De igual manera, en el tema de justicia y de víctimas, lo que encontramos es una persecución sistemática, permanente, continuada de la oposición política, y no me refiero a la oposición política uribista, porque ellos no son oposición de nada, ellos son el mismo régimen, el mismo sistema que están enfrentados hoy simplemente por las gabelas que el régimen les ha otorgado. O sea, no le podemos dar, ni siquiera dejar posicionar al Centro Democrático como una fuerza de oposición. La oposición es la izquierda, la oposición son los sectores populares organizados, los sectores democráticos que no están de acuerdo con el régimen, con el sistema, con el modelo económico y con todo, digamos, la estructura política y económica del régimen. A ellos el gobierno los desconoce. Contra ellos se mantiene la persecución y la exclusión. Fruto de eso, permanecemos en las cárceles del país cerca de 10.000 prisioneros políticos. Para eso se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que busca frenar el descontento social y criminalizar la protesta. Entonces no vemos un establecimiento dispuesto a rectificar, sino a continuar, ¿cierto? Una política de persecución a la oposición política y al movimiento social y popular, o sea, a seguir victimizando al pueblo, a continuar con una guerra contra el pueblo. Entonces, en estas condiciones, el movimiento social, el movimiento popular que ha venido reuniéndose en las cumbres de paz, debe tomar la iniciativa, una iniciativa que nos lleve a hacer pedagogía desde la movilización social, a sacar
nuestras consignas y nuestras exigencias de paz con justicia social y Asamblea Nacional Constituyente a las calles y a las carreteras. Porque aunque se firme el acuerdo, como todos deseamos, la lucha política se intensificará, dado que la burguesía colombiana buscará mantener los privilegios económicos y políticos y seguirá trabajando en favor no de los ciudadanos colombianos, sino de los intereses de las transnacionales, hasta lograr entonces que los cambios que se esbozan en los acuerdos hasta ahora firmados y los que seguramente saldrán de los acuerdos a que aspiramos se llegue con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional no sean más que un remedio de paz y una nueva burla al pueblo colombiano. Solo la organización y la movilización popular, la exigencia permanente en las calles y en las carreteras de que la paz traiga consigo los cambios económicos, sociales y políticos que el país requiere, nos podrán llevar a una paz estable, justa y duradera, con democracia, con soberanía y con justicia social. Mi llamado entonces desde la prisión, compañeros y compañeras asistentes a esta cumbre, es que fortalezcamos los procesos de unidad que hemos venido forjando. Me refiero a la cumbre agraria, étnica y popular y al Frente Amplio por la Paz y la Democracia. Esos escenarios de convergencia política, social y popular deben ser las herramientas con las que enfrentemos los intereses del régimen y su pretensión de hacer de los acuerdos de paz una simple dejación de armas y una reinserción de los alzados en armas a la vida constitucional. Tenemos un reto muy grande, una enorme tarea, y es hacer que la paz sea la paz del pueblo y no la paz de la burguesía. Un gran abrazo, muchos éxitos y gracias por darme la oportunidad.